Dios me les bendiga. Soy Rubia Ayala y quiero compartirles eh, una unas visiones que el Señor me dio el día miércoles. Este miércoles que pasó, que fue el día 5 de febrero. Y me la dio en la noche y hasta el siguiente día en la madrugada que volví nuevamente a tomar, que el Señor me permitió nuevamente volver y poderme mover. Esta vez cuando Él me tomó y lo que recuerdo era de que cuando Él me tomó me empezó a elevar y miraba que estaba arriba de donde Él está. Él podía ver para la tierra y al mismo tiempo yo podía ver también. Y Él me empezaba a hablar y Él me decía a mí, me decía, me decía mostrarte porque quiero que lo prediques. Él anteriormente ya me lo había mostrado en diferentes formas, eh, lo que yo había visto. Y esta vez me lo mostró diferente, me tomó. No sé si mi espíritu o qué, pero Él me tomó y me llevó arriba. Les digo esto porque mi cuerpo, yo me miraba arriba en el cielo, pero abajo en la tierra mi cuerpo estaba el Señor hablándoles a los hermanos y a las hermanas que estaban en esa casa, porque llegaron varios hermanos y llegaron varias hermanas, perdón, y llegó hermano. No sé si solo fue un hermano más que llegó, porque ya había eh, ahí otros hermanos y estaba mi familia también. Pero sí sé que había eh, más personas allí. Cuando el Señor me tomó y yo los podía ver desde arriba, mis ojos físicos estaban cerrados para mí, porque cuando yo volví de nuevo el siguiente día, mi cuerpo iba recobrando fuerzas poco a poco. Y le conté yo a la hermana y le dije eh, que como yo había visto y como yo me había sentido en el momento que el Espíritu Santo vino sobre mí. Y le dije que yo ya no miraba nada, que solamente miraba la presencia del Señor, que miraba su gloria, pero ya no podía físicamente, ya no podía ver lo que estaba alrededor mío ni lo que estaba enfrente de mí. Ella me dijo que yo tenía mis ojos abiertos, pero yo no podía ver nada. Solo recordé lo que a Pablo le sucedió de cuando el Señor Jesucristo se le apareció. Amén. Solo de eso recordé, de que dice de que él dice que vio la presencia del Señor, porque en la palabra del Señor dice de que el rostro del Señor le brilla, alumbra, es, es blanca, no como un blanco aquí en la tierra, es un blanco puro, un blanco que alumbra todo. Entonces yo solo miraba la presencia del Señor cuando el Señor estaba sobre mí. El Señor me dijo que me acostaran en el sofá. Me acostaron y después que me acostaron empecé a tener luchas, pero ya después el Señor mandó a llamar a otra sierva. Ya cuando vino la sierva que había orado por mí anteriormente,
de cuando el Señor me estaba llenando, el Señor ya había mandado ángeles que me estuvieran rodeando, perdón. Ángeles gigantes miraba que habían descendido del cielo. Y cuando pasó eso, ya cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, me dijo, diles que te acuesten. Me acostaron y dice mi hermana de que ella, cuando ya me acostaron, fue cuando yo cerré mis ojos. Dice de que yo hablaba, les decía cosas. No pregunté todo lo que yo decía, pero lo primero que me enseñó el Señor era que yo miraba de que una roca iba descendiendo, como a distancia yo la miraba que descendía y descendía como en medio del mar, pero miraba que no caía en el mar, sino que miraba que caía en una isla pequeña que está para los lados de Centroamérica. Miraba que caía ahí en una isla y cuando caía levantaba toda el agua así. Se levantó así el agua y al levantarse empezó a extenderse y miré el mapa de los Estados Unidos y podía ver que la orilla del mapa de los Estados Unidos el agua lo iba tapando. Miré que tapó todo lo que es de allá de Nueva York. Miraba para abajo que venía tapando lo que era la orilla de lo que era del mapa de los Estados Unidos. Y miré que hay en New Orleans, yo le dije Señor, y me dijo no te preocupes, dijo yo tengo cuidado de mis hijos y de mis hijas, dijo yo los voy a sacar antes de que esto acontezca. De ahí vi que venía para Houston y cuando miraba que venía para Houston se hizo como una rajadura casi llegando aquí a Houston, casi por donde pasan los barcos, más o menos por ahí se hizo una rajadura muy profunda y yo miraba de que en esa rajadura se empezaba a ir las olas del mar y miraba de que el mar entraba a Houston, pero no entraba muy adentro porque yo empecé a ver unas luces blancas y esas luces blancas que yo miraba, yo sabía que eran siervos y siervas del Señor y yo miraba de que me decía el Señor no temas, me decía porque yo tengo cuidado de ustedes, tengo cuidado de mis hijos y mis hijas, me decía el Señor. Y de ahí miré de que no entró hasta adentro porque estábamos clamando, pidiendo misericordia. Y de ahí miraba de que después de ahí miraba un temblor. El Señor ya anteriormente, hace ya varios años, hace como unos 8 años más o menos, yo tuve una visión y con esa visión cuando el Señor me mostró del terremoto, porque ese terremoto no solo va a ser en una zona, va a ser en toda la tierra que va a temblar. Yo miraba ese terremoto nuevamente y miraba que se estremecía todo. Miraba que se estremecía todo y que se abría la tierra. Disculpen si estoy hablando suave, pero
Siento el Espíritu sobre mí aún y no tengo muchas fuerzas en mi cuerpo. Y miraba que se abría la tierra en varios lugares y se iban carros adentro de la tierra. Miraba que se iban edificios, casas. Miraba que muchas casas se derrumbaban, edificios se derrumbaban, estructuras se derrumbaban. Miraba mucha gente morir, quedar en los escombros. Yo gritaba mucho. Gritaba porque me dolía ver. Me dolía ver tanta muerte. Y yo gritaba y gritaba. Y en el tsunami también. Pero después de que vi eso, de que vi tanta gente morir, el Señor me mostró a él, me empezó a enseñar. Me enseñaba de que había venido una plaga. Me dijo el Señor, la que está pronto para venir, y estando esa van a venir otras, me dijo el Señor. Y miraba yo mucha gente muriendo y mucha gente casi agonizando y corrían a los hospitales. Y el Señor me decía, no me aclaman a mí, mis hijos y mis hijas. Me dijo, los que miras ahí son mis siervos. Pero no me clamaron y en la angustia se fueron, me dijo el Señor, al hospital. Y miraba yo en los hospitales que miraba yo de que mucha gente moría en los hospitales. Y de ahí me decía el Señor, diles que clamen a mí, que yo los voy a sanar, yo les voy a quitar, me decía el Señor, esas plagas, porque me decía el Señor, por mis llagas yo los voy a sanar, que se agarren de esa promesa. Me decía el Señor, agárrense de esa promesa, hija, me decía, y diles que no vayan a los hospitales. Y miraba de que muchos morían. Y de ahí el Señor me quitó de ver eso y empecé a ver unas nubes blancas, muy blancas, no como las que miramos acá cuando miramos para arriba al cielo. Esas nubes yo recuerdo haberlas visto cuando yo tenía 7 años, que me quedé muerta. Y recuerdo cuando me quedé muerta a los 7 años que yo esas nubes entré y empecé a como escalar y subir, y de ahí era como un túnel así en las nubes, y salí y llegué hasta al paraíso. Y entonces, y hoy esta vez que tuve la visión que el Señor me llevó y me enseñaba, yo miraba yo de que iban así, pero poco, como en línea, pero iban como caminando rapidito para arriba, así en las nubes, queriendo de entrar al paraíso. Iban muchos niños iban de todas edades, pero iban más niños. Y el Señor me decía, ellos son los que han muerto,
en la tierra, me decía el Señor, y son los que yo me he traído, porque son los míos. Yo entiendo que cuando el Señor me dice que son los míos, porque son las almas que se han entregado a Cristo. Eso quiere decir que va a morir mucha gente, pero que aún no conoce a Cristo, que aún no ha entregado su vida a Cristo. Si tú estás viendo este video y no has entregado tu vida a Cristo, créeme, hay un lugar de tormento. El morir no solo es morir y que otros van a orar por ti para que tú seas salvo y que Dios te reciba en el cielo. No es así. Existe el infierno, y el que no se entrega a Cristo se va a ese lugar, se pierde su vida, porque Dios no la puede rescatar porque no entregó su vida a Cristo. Entonces el Señor, cuando yo miraba que entraban al paraíso, pero miré muchos, disculpen, miré muchos, pero muchos niños, ancianos, jóvenes, vi adultos de entrar al paraíso. Y cuando miré que entró al paraíso, ya después el Señor me decía que eran los que iban a estar esperando de su venida. Y entonces yo miraba que entraban. De ahí el Señor me empezó a mostrar otras cosas. Miraba yo que el Señor me mostraba y me decía, pero la experiencia que yo tuve de cuando yo miraba de el mar que se venía, que les digo que miré hoy esta vez, que miré que iba tapando la orilla de todo lo que es la orilla de los Estados Unidos. Yo anteriormente, cuando yo tuve la visión, el Señor también me lo había mostrado, pero no lo había visto así. Yo miraba que yo estaba en Houston, aquí en Houston, y venía por el centro, y miraba de que cuando venía yo le dije, Señor, le dije, no voy a poder llegar hasta donde están mis hijos, porque yo miraba que en la calle no se podía caminar, no se podía, yo venía en carro y yo miraba que no se podía andar en carro porque la gente se miraba como hormigas que no hallaban donde meterse porque sabían que venía el tsunami para Houston, y estaban como hormiguitas cuando uno le tira agua a las hormigas y se ponen como locas que corren de un lado a otro. Así se miraba la gente, así se miraban las personas corriendo de un lado a otro. Y el Señor dice de que lo que Él va a hacer, lo va a hacer. Lo que está a acontecer, me decía el Señor, que Él mandó a su ángel, lo va a mandar a su ángel para que venga a recoger. Yo miraba que una hoz, miraba yo que tenía un ángel, y el Señor le decía que si Él ya estaba listo para venir a la tierra, que porque la miel estaba madura. Y cuando el Señor le dijo eso, yo sabía que iba a acontecer todo lo que el Señor ha dicho. Pero yo miraba que era una
tras otra, tras otra. Las aflicciones. Yo miraba a la gente, no la miraba con miedo, la miraba que tenía terror. Y decían, Dios está enojado. Reconocían que Dios estaba enojado, pero no se querían arrepentir ni pedirle perdón a Dios, ni decirle, Señor, perdóname, aquí estoy, sino que trataban de huir del Señor. Yo te digo a ti, si tú no estás bien con el Señor, el enemigo te tiene atado o atada, y hay tibieza. Y el Señor viene por un pueblo que esté encendido su antorcha. Un pueblo que esté velando. Yo te digo a ti, es tiempo que te afirmes. Afírmate. Y si tú no conoces al Señor, yo te invito a que entregues tu vida a Cristo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y voy a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, mira, Señor. Mira ahí, Señor, esa alma que no te conoce, Padre, pero ha escuchado este testimonio, papá. Yo te lo pongo en tus manos, Señor, y dile tú al Señor en esta hora, Padre Celestial, vengo ante ti pidiéndote perdón en el nombre poderoso del Señor Jesús. Señor Jesús, te pido que me laves y me limpies con tu sangre. Y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dile, ayúdame a caminar en este mundo conforme a tu voluntad. Ahora, si tú no te entregaste un día a Cristo y te has apartado, yo te digo, regresa al Señor. Te invito a que regreses al Señor, a los brazos de mi amado. Él te está esperando. Él dice que Él no ha venido, no porque no quiera venir, sino porque su iglesia aún no está lista. Por eso va a acontecer tantas cosas para que su iglesia esté preparada para cuando mi Señor venga. Ahora yo te digo, si tú te has alejado, ven a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, yo vengo a ti una vez más pidiéndote perdón y pido que la sangre del Señor Jesucristo me limpie, me libere, Señor. Que me hagas una nueva criatura nuevamente, que me ayudes a permanecer en los caminos tuyos, Padre Celestial. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, a buscar tu rostro, a permanecer orando, buscando tu rostro, buscando en tu palabra tus mandatos, y ayúdame a ponerlos por obra. Lléname de tu Santo Espíritu, dile, en el nombre de Cristo Jesús. Escribe una vez más mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Cristo Jesús pedimos, Padre. Ahora yo te pido, Señor, por cada alma que se ha entregado a ti, Señor. Por cada alma que se ha reconciliado contigo en esta hora, papá.
En el nombre de Cristo Jesús te pido que les ayudes a permanecer en tus caminos y que tú pelees las batallas por ellos y que les enseñes cómo usar tu armadura, que los hagas guerreros y guerreras tuyas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre celestial, yo te pido, Señor, que así como tú me diste, Padre, esta experiencia, yo la he contado a tu pueblo y a aquellos oyentes, Señor, aquellos amigos y amigas, y aquellos que ya se entregaron a ti, que han venido a los pies tuyos para gloria y honra suya, Señor. Toda mi vida y todo mi ser lo rindo a usted, Padre. Usted es mi Señor, usted es el que hace todo como a usted le place, papá, para gloria y honra suya. Mi alma le alaba y le bendice, Señor. Amén y amén. Dios me le bendiga. Busca un lugar donde congregarte, donde mires el mover del Espíritu Santo. Pero el mover del Espíritu Santo, no donde unas iglesias que andan queriendo confundir, que hablan con demonios, dice el Espíritu Santo, y andan en doctrinas de demonios. Pídele al Espíritu Santo que te guíe y Él lo hará. Dios te bendiga y te guarde y te guíe en todo momento. Amén.